no intrusion, my imagination run away. I know what I am chasing. I know that this is changing me. I am flying on a star into a meteor tonight. I am flying on a star. I will make it through the day, and then the day becomes the night. I will make it through the night. Hey, now take the U-Bahn 5 stops, change the station. Hey, now don't forget the change will save you. Hey, now count 1,000 million people. That's astounding. Chasing through the city. Momento de la entrevista central en Punto de Encuentro. Un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Es abogado y dirigente del Partido Colorado. Mira, esta es una situación. Yo siempre digo que las escuelas, los centros educativos en general, no pueden permanecer aislados del contexto y de la realidad en la cual están insertos. El tema de la violencia es algo que ha venido desde hace mucho tiempo en incremento. Y bueno, y hay situaciones en donde lamentablemente las diferencias se quieren resolver así. Fue presidente de la ANEP en el gobierno de Luis Lacalle Pou. Además, fue candidato a la vicepresidencia de la República en 2019 y 2024. Hubo dos directoras muy buenas. Nosotros tuvimos primero a Graciela Faveiro, pero luego hubo una directora que fue Olga de las Heras, una gran directora general de primaria, con muchísima trayectoria, hizo todas las carreritas y escuchaba y se reunían mucho. O sea que es muy injusto decir que la administración anterior no escuchaba a las maestras o los maestros, porque lo hacía. Actualmente es senador por el Partido Colorado. Deberá lo que diga la justicia, lo que diga la investigación administrativa. Yo lo que creo es que no está bueno, en el marco de la certeza, la seguridad jurídica que el país tiene que tener, adjetivar, imputar, atribuir intencionalidades, sin antes tener los elementos probatorios necesarios. No está bueno ni en uno ni en otro caso, lo dije siempre, más allá de estas circunstancias. Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro, Robert Silva. Bienvenido, Robert. Un gusto estar acá. Gracias por la invitación. ¿Cómo está llegando a un fin de año donde la cosa está acalorada internamente en el Partido Colorado y también en el ámbito político en general, donde además tenés un gobierno que está dando marcha atrás con la reforma educativa que vos habías iniciado en el periodo pasado? Está complicado. Sí, complicado, movidito, pero la verdad que interesante porque nos permite abordar varios temas a la vez. Entonces, de eso se trata, que pasen cosas y las están pasando. En el gobierno, en el partido, en diálogo con la gente, como andamos siempre recorriendo el país también. ¿Qué sentís o qué reflexión te merece que se esté desandando la reforma educativa que habías iniciado en el periodo pasado? Una lástima para el Uruguay. El Frente Amplio está tropezando de nuevo con la misma piedra, está haciendo caso a la presión o cediendo ante la presión de las corporaciones y está dando marcha atrás en algo que era necesario para la educación de los que menos tienen. Bueno, pero cediendo la presión de las corporaciones o con convicciones que tiene este propio No, yo creo que tiene convicciones, obviamente, si no, no lo haría, pero además cediendo a la presión de las corporaciones en distintos niveles. Por suerte, por ahora no pasa en todos lados. La cosa más nefasta está pasando en secundaria, es terrible. El subsistema que mayor transformación y cambio requería es el que peor le está yendo por lo que está haciendo, porque ahí está gobernando FENAPES directamente. Las autoridades de secundaria son todas ex integrantes del sindicato y por lo tanto están llevando adelante, están desandando la transformación curricular particularmente. ¿Y con qué objetivo lo están haciendo? Con el objetivo de volver al paradigma que ellos consideran que es el correcto,
lo consideran legítimamente, pero es absolutamente poco compartible. Están volviendo a lo que era la educación con anterioridad, es decir, saliendo del paradigma competencial, de la enseñanza desde los contenidos al desarrollo de competencias, para volver a enseñanza absolutamente contenidista. Están reformulando varias de las acciones vinculadas a los apoyos, a los seguimientos que estábamos llevando adelante de los estudiantes. Ellos estaban enteramente en contra al paradigma tuyo del desarrollo por competencias. Totalmente, totalmente tuvieron en contra siempre, y ahora, bueno, había mucha gente dentro del Frente Amplio que me decía que no iba a pasar lo que está pasando. Están haciendo, además, cosas que afectan a los estudiantes, ¿no? Porque si vos me decís que le estás sacando los talleres optativos, aquellos que nosotros agregamos más horas para darle mayor flexibilidad al currículum rígido, aquel que te pone música, geografía, con horarios determinados, matemática, física, química, para poner talleres optativos de participación juvenil, que tuvieran diversas talleres de ciencias aplicadas, expresión, disminuyen las horas de tecnología para dar lugar a las horas de música, a las horas de geografía, disminuyen las horas de lengua por aquello de la competencia comunicacional tan importante, hay menos horas de lengua. Entonces hay un retroceso en lo material y también en lo conceptual en cuanto a la visión de cómo se debe enseñar y de para qué se debe enseñar, y por lo tanto nosotros vamos a hacer una oposición de eso y lo vamos a marcar. Es triste para el país, pero es lo que está pasando. Sí, esa oposición no tiene solución a menos que vuelvan al gobierno ustedes. No, por ejemplo, nosotros evitamos algunas cosas. Por ejemplo, iban a sacar informática de noveno, ciencias de la computación, interrumpiéndola, hicimos ruido, no la sacaron, dieron marcha atrás. Sí. Iban a sacar las optativas de bachillerato, que con mucho esfuerzo los habíamos incluido, bueno, hicimos ruido, no la sacaron y las mantuvieron. Pequeñas cosas en un mundo en donde, bueno, la gente votó lo que votó, sí, y por lo tanto ellos están legítimamente haciendo lo que yo considero que están haciendo y lo están haciendo mal. Pero eso significa entonces que hayan pujado por determinados cambios para que se mantuvieran, también habla bien de la otra parte. Bueno, lo que pasa que perfectamente pueden haber dicho, claro, estar sí, reticentes y decir no. Lo que pasa que muchas veces yo creo que el gobierno juega eso, ¿verdad? Cuando hicieron el desastre de cortar entre 220 y 260 grupos de formación docente, claramente yo se los dije, miren, hay que meter presión, porque obviamente ellos están haciendo esto para retroceder. Y de hecho lo hicieron, pero se cortaron 80 grupos en formación docente. Entonces hay un recorte y hay un juego del gobierno, y además, yo te voy a decir una cosa, las decisiones son tan equivocadas y tan erróneas que hoy por hoy se habla de ciencia, de tecnología, de la alfabetización digital, de las cosas que los estudiantes precisan en este mundo y en esta sociedad de permanente cambio tan permeada por la tecnología, y el gobierno saca horas de tecnología. Lo cual, o ciencias de la computación, o como lo queramos llamar, ¿qué es esto? Es decir, es formar a los estudiantes para que puedan convivir con los celulares, para que tengan información que les permita no ser sujetos pasivos y meros receptores de lo que la tecnología pone todos los días. Yo entiendo que dijiste, lo hicieron para retroceder. En realidad, no creo que el gobierno tome medidas para retroceder. Supongo que la idea es avanzar y en el entender de ustedes es un retroceso. Claro. Son medidas cerradas, sí, equivocadas. O son medidas que tienen que ver por los docentes. No, son medidas... No hay tanto docentes de tecnología y hay docentes de otras materias y quieren recuperar dentro de gremio horas para determinados docentes. Eso fue lo que dijeron los docentes de tecnología cuando fueron a la Comisión de Educación del Senado. Que las autoridades de secundaria le dijeron, nosotros necesitamos horas para darle más horas a los que tienen pocas horas. Y vuelve lo de siempre. Música, astronomía, geografía. Astronomía no está mal. No, pero es que astronomía yo defiendo que haya. No, pará, astronomía no había dejado de estar. Era ciencias de la tecnología y el espacio como materia optativa, con laboratorios, observatorios. Estaba de otra manera, pero estaba. Lo que pasa es que acá hay una ortodoxia fundamentalista de que nada cambie y de que todo siga igual. Y el gobierno, lamentablemente, se ha aferrado a esa idea para evitar tener conflictos. Lo que siempre pasa, o lo que algunos de ellos han dicho. Es decir, esto es un cambio que teníamos que hacer para lograr obtener algunos consensos con los docentes. Yo les voy a advertir que con los sectores radicales, que hoy por hoy están en algunos sectores de las organizaciones docentes, de los sindicatos en particular, es muy difícil lograr consenso, cuando no imposible. Así que, por lo tanto,
Yo estoy con una actitud de expectativa, pero muy desilusionado con lo que el gobierno está haciendo en educación. Y vos decís que hubo recortes en educación y que Sí. el sindicato no protesta. Ah, sí, tal cual. El sindicato está calladito. ¿Qué recortes hubo? Bueno, por ejemplo, en grupos. Por ejemplo, en formación docente, en grupos, hay un recorte muy importante de más de 80 grupos. Muchos sujetos y otros tantos sujetos a inscripción de estudiantes. En primaria, reajustes de cargos en función de matrículas que no están consolidadas o inscripciones que no están totalmente desarrolladas, porque todos sabemos que hay otros periodos del año donde las inscripciones se realizan. Desaparición de departamentos enteros, como me enteré el otro día, el de tecnología educativa, sin provisión de cargos. En secundaria, muchísimo menos grupos en una cantidad de lugares. Y ojo, yo creo que haya menos grupos muchas veces, como yo lo sostuve cuando era gobierno, es en función de la cantidad de estudiantes. Pero tiene que haber una explicación, tiene que haber una información clara a las comunidades educativas, porque si no la cosa no funciona. Por eso yo además digo otra cosa. A ver, el Frente Amplio se rasgó las vestiduras toda la vida hablando del porcentaje del PBI destinado a educación. Eso, de que yo era chiquito, era así. Sí. Bueno, ahora vos mirás el porcentaje de recursos públicos destinados a educación en función del Producto Bruto Interno ¿Cuánto está dando? y termina el gobierno en 4,1, 4,2, siendo ahora este año 2025 4,8, que es presupuesto del gobierno anterior. O sea que hay un recorte y una rebaja. Y vendrá Sabini acá y hablará y les dirá, Sabini y otros, y vendrán y decir, sí, pero aumentaron los recursos porque más plata se da. Sí, en nuestro gobierno pasó lo mismo, pero ellos venían con el librito del porcentaje del Producto Bruto Interno. O sea, Entonces hay no más cambies. dinero, pero no llegan al No porcentaje llegan a lo que prometieron. Del 6+1. Pero además incumplen la promesa del 6% para educación y el 1% para ciencia y tecnología. Sí. Lo incumplen claramente. Pero no lo digo yo, lo dijo Valcorba, el viceministro de Economía. Ellos desde que aprobaron el programa de gobierno sabía que estaban mintiendo porque era imposible poder aprobarlo, poder cumplirlo. Por lo tanto, nos mintieron y quedó en evidencia en el presupuesto, por eso nosotros lo votamos negativo. Ahora, ¿necesita más presupuesto la educación o ustedes creen que con este nivel que tiene, 4,8, 4,7, 4,5, que es el que se habla habitualmente, es suficiente? Yo creo que siempre, yo lo aprendí con Rama, se precisa más recursos para la educación, siempre. Ahora necesitamos administrar mucho mejor. Nosotros en nuestro gobierno hicimos muchas cosas. Vos fíjate, ¿vos sabés cuánto recibe solo la ANEP por año? 2.500 millones de dólares por año. El 88% se va en salario, en remuneraciones. 88, 87, ahí anda. El resto, inversiones y funcionamiento. Hay que administrar mucho mejor. Nosotros administramos la plata de manera muy precaria muchas veces y en forma fraccionada, secundaria, primaria, UTU, por distintos espacios y distintos mecanismos. Entonces hay que administrar mucho mejor y se precisa más plata. Yo estoy de acuerdo que no todo es plata, pero se requieren más recursos. Porque ahí iba a un estudio que había hecho en su momento Ignacio Muncho, el economista, que mostraba, bueno, con países y en relación al gasto que hacían en educación, en relación a su Producto Interno Bruto, es decir, en relación al tamaño de su economía, y mostraba que con lo que invertía Uruguay, con este 4,5, poco más, iba a seguir teniendo los mismos resultados porque así les iba más o menos a los países que invertían eso en educación, a diferencia de otros que tenían mejores resultados pero también invertían más porcentaje del Producto Interno Bruto en educación. Sí, estoy de acuerdo. Hay una perspectiva de llegar al 6% que el gobierno, reitero, prometió y no cumplió. Y yo comparto que se requieren más recursos. Por ejemplo, si vos entendés que a los quintiles 1, 2 y 3, que abarca en gran medida la llamada clase media, tenés que llevarle el tiempo completo o el tiempo extendido en educación media, incorporando alimentación y otras prestaciones, necesitas más plata. Necesitas más plata, indefectiblemente, para construcciones, para pago de horas docentes, talleristas y comida. Bueno, se precisa más plata para hacer esas cosas, para llevar el sistema educativo a las escuelas que hoy por hoy tienen solo 4 horas, la enorme mayoría. Se precisa plata. Y para eso también se requiere administrar mejor, pero necesitamos aumentar los recursos. Bueno, ¿cómo está la interna del Partido Colorado? Y bueno, es una interna que, como toda interna, tiene sus movidas, ¿no? Bueno, Siempre digo. vamos al caso de que hay una denuncia que fogoneada desde la propia interna del Partido Colorado contra el senador Andrés Ojeda por violación de la Constitución, por la presentación de una escritora en una causa en la justicia, en fiscalía.
salió del grupo adversario dentro del Partido Colorado, esa denuncia. Bueno, no sé muy bien la génesis. Yo creo que la génesis está en la propia audiencia, cuando la Sí. fiscal plantea el tema, según lo que estoy enterado. Eso y- sí, pero después hay un convencional del Partido Colorado que lo lleva al Partido Colorado y lo lleva al Parlamento, Sí, a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. Sí, sí. Y bueno, y hay que avanzar en función de lo que se resuelva en cada lugar. Hay que dar trámite, porque cuando hay un planteamiento, el Partido Colorado, que es lo que yo integro y integro la orgánica del mismo, no hay duda que presentado una situación ante la Comisión de Ética, la Comisión de Ética se tiene que pronunciar. ¿Es traición, es innecesario o es lo que debe ser? No, mirá, yo creo que si alguien tiene alguna duda sobre el accionar de alguno de nosotros, en un sistema democrático y estando en el Partido Defensor de la Libertad, como ha sido el Partido Colorado siempre, me parece que está bueno que se presente y que en definitiva se resuelva. Porque si no, muchas veces pasa que se grita en la pulpería y se calla en la comisaría. Entonces, presentado esto, se verá. O sea que estás de acuerdo siempre en gritar en la comisaría. Yo estoy de acuerdo que le hace mucho mal al sistema político cuando muchos vienen acá a programas periodísticos y dicen cosas y después no llevan adelante las acciones que hay que llevar. Entonces, por lo tanto, si alguien tenía alguna duda, lo presentó y se resolvió. ¿Y esto puede afectar al Partido Colorado? Yo creo Independientemente no. del... A ver, yo tengo mi posición respecto de este tema. Obviamente que bueno no es que se haya presentado, hay que ser, o sea que no que se haya presentado, sino que exista la situación y que se haya dado la situación. Pero una vez que la misma está, yo creo que hay que resolverla y cuanto antes mejor. Pero Bordaberry ha dicho que él es abogado, vos también, ha dicho que no se debe actuar como abogado si uno es senador. ¿Vos qué crees? Yo no comparto esa visión, lo digo francamente. No la comparto porque yo lo he hecho. Ojo, yo cuando fui secretario general y después presidente de la ANEP y ahora que soy senador, yo no ejerzo mi profesión. No la ejercí y fue por una opción personal. Ahora, yo creo que la gente tiene derechos y tiene una formación y tiene un ejercicio profesional determinado, sea abogado, arquitecto, y siempre y cuando no exista incompatibilidad, poder ejercer la profesión de que se trate. Y en este caso, la Constitución no prohíbe el ejercicio de la función de abogado, o de arquitecto, o de ingeniero agrónomo, o lo que sea. Lo que eventualmente tiene una limitación, en el 124, es ejercerla en función de tener como contraparte o en el ámbito en el que tú te desempeñes determinadas entidades públicas. Entonces, bueno, lo que pasa es que está claro, si un senador va y presenta un escrito ante Fiscalía, y es un poco ruidoso de que alguien puede entender que el fiscal se puede sentir presionado por un hombre que está en el poder político, o sea, más allá de lo que dice la Constitución, está raro. Hay un conflicto Claro. de intereses. a ver, yo en este caso, yo creo que mi posición es que no se vulneró ni se violó la Constitución, porque no se tramitó ni se dirigió ningún asunto ante una entidad de las que la Constitución establece. ¿Cómo no? La Fiscalía no es un servicio Sí, descentralizado. pero la Constitución dice que hay que tramitar o dirigir asuntos de terceros ante. Y acá Sí. no hay ni un trámite ni una dirección de ningún asunto. Incluso hay constitucionalistas que lo han dicho también. Porque además, el otro día yo leía a Luz que estableció que en el Código de Proceso Penal, en el artículo 71, establece que el abogado se lo considera como parte. Entonces, por lo tanto, no está ni tramitando ni gestionando nada ante un tercero. Pero de un tercero ante un organismo de los que la Constitución establece. De todas maneras, yo creo que este asunto tiene posiciones divididas. Yo respeto todas las posiciones. Mi posición es que no vulnera la Constitución. Pero- Aún así, perdón. Sí, no, Cortito perdón. para seguir el tema. Dale, Si sí, aún dale. así, más allá de que no vulnera la Constitución, viste que siempre, por más que zafe esa parte, hay un tema ético, moral. Ujú. ¿Es adecuado lo que hizo Ojeda? Mira, Por eso que, por ejemplo, decía el bicho, ¿no? La presión que puede tener. Pero lo que Fiscalía. pasa que entonces pasa por ejemplo, un abogado va a un juicio, se sienta frente a un juez defendiendo una parte. El juez se siente presionado si el abogado es diputado o es senador. O es como era Gonzalo Fernández, secretario de la presidencia.
No podría ejercer nadie. Entonces, si llegamos a la conclusión de que no puede ejercer nadie porque ocupa un cargo público, pongámoslo y hagamos la prohibición. Acá dice, el Frente Amplio se basa en un informe de José Korczeniak y dice acá la diaria, el constitucionalista José Korczeniak sostiene que el sentido del artículo 124 de la Constitución es evitar que los legisladores utilicen la trascendencia de su cargo para obtener ventajas en los trámites o gestiones ante el Estado. Estábamos diciendo eso, que el fiscal no diga, diga, estoy imputando acá con un senador de la República. Lo siente, yo le pregunto, a ver, eso lo siente un fiscal y no lo siente un juez. Porque ahí prohíbe la fiscalía ahora por haber desde 2015 ser un servicio descentralizado, pero no prohíbe el Poder Judicial. Entonces el mismo abogado puede sentarse frente a un juez y llevar adelante un juicio y no ejerce ese supuesto poder discrecional o influenciar a quien va a tomar la decisión. Yo creo que esto no se debe cobrar a la ligera y se debe analizar debidamente. Las normas restrictivas deben ser interpretadas, restrictivas de derechos deben ser interpretadas justamente con mucha precaución, porque limitan derechos. Nuestro ordenamiento jurídico no limita el ejercicio profesional de los legisladores como o aquellos que ocupen otros cargos, no limita. Entonces, por lo tanto, para limitarlo hay que ser riguroso en la aplicación de las normas de que se trate. La que estamos en objeto de discusión es esta. Pero no es contrario esto a lo que sostenían varios cuando el caso de Andrés Danza. No, porque yo creo que ahí es cuando distinto. ahí justamente pedían, no hay que hacer una interpretación rigurosa, sino hay que ser justamente más flexible y mirar más. Lo que pasa es que ahí el caso es distinto, ¿no? Yo creo que los dos casos, yo incluso intervine en eso, son distintos y es el artículo 200 de la Constitución que establece una prohibición vinculada a una clara incompatibilidad de ser juez y parte en un proceso. Es decir, en el caso del presidente de colonización, él era colono deudor del Instituto de Colonización que él presidía y iba a tener que resolver lo que los servicios técnicos le estaban diciendo por su deuda e incumplimiento en el instituto que él presidía. Más claro, echar No, agua. en ese caso sí. Yo digo en el caso En el caso de Danza, él ocupaba lugares de determinada naturaleza en entidades privadas que dependen directamente de la entidad que él presidía al momento de celebrar el contrato. Él era la firma habilitante para contratar o no contratar. Y la Constitución y la ley orgánica de ACE era claro que eso no podía pasar, a nuestro criterio. Mirá, estas cosas se han venido dando, e incluso antes que surgiera este último tema que estamos planteando ahora, yo presenté un proyecto de ley. Sí. Un proyecto de ley que yo lo considero que es muy bueno, que lo tuvimos trabajando con el senador suplente, que es mi suplente y integra el equipo, el senador Ope Pasqué, sí, exdiputado Ope Pasqué, sí, que establece justamente quién tendría que tener competencia, porque hoy por hoy hay un vacío legal para resolver este tipo de situaciones. Y hacer una declaración o establecer una declaración por parte de la Suprema Corte de Justicia a través de un proceso establecido en el propio Código General del Proceso, en donde haya una declaración de la Corte si se viola o no ante la denuncia de cualquier ciudadano, de que alguien está violando la Constitución. Entonces, que sea el órgano que tiene competencia constitucional en materia de constitucionalidad el que se pronuncie y no quede librado a tu opinión, a la mía, al de constitucionalista tal, al de constitucionalista tal. Ahora está librado a un juicio político. Claro. No, ahora está librado a opiniones y después el proceso que se quiera llevar, que pueden ser dos caminos. El juicio político. El juicio político o el que está en ese artículo de la diaria que están proponiendo, eventualmente que sea la Cámara de Senadores la que se pronuncie directamente, sin juicio político. Porque el juicio político, ustedes recuerdan que por el 93 de la Constitución... ¿Denuncia una Cámara a la otra? Es en diputados siempre. Siempre es diputados que se denuncia y que se lleva... No es en la Cámara, no es en la Cámara... Y diputados denuncian ante Senado, plantea el tema y Senado resuelve. Eso es el 93 de la Constitución. Y en este otro caso lo que están planteando es que sea directamente senadores. O sea, que omitir la vía de la Cámara de Diputados, claro, donde el Frente no tiene mayoría es automática. Lo que surge de ese artículo que tú has leído. Ahora, ¿crees que lo mejor en este caso sería, vos decías, bueno, hay que analizarlo bien, no hay que, como quien dice, cobrar al grito? Y lo mejor en este caso sería que Ojeda, mientras se dilucida el caso, sea parte de su función de legislador, es decir, se convoque a su suplente, se pida licencia, o no, que siga actuando como actúa actualmente. Yo creo que uno no está inhibido de actuar en aquellas cosas que no tiene interés directo, personal y legítimo. Entonces, por lo tanto, hay muchísimos trámites en la Cámara de Senadores y en las comisiones. El 99.8 o 9 es
otras cosas que no tienen nada que ver con esto. O sea que por lo tanto no veo ningún problema. No se tiene que abstener de seguir actuando. Decimos. No. ¿Y crees que hay también, más allá de que el Frente Amplio tenga su interés por votar y por algo contrario a Ojeda, también dentro del Partido Colorado hay intereses negativos contra Ojeda? No, yo creo que acá hay disputas. A ver, todos los partidos tienen internas. Eso es así y todos los partidos tienen internas. Lo bueno es no opinar, yo trato de esquivar las opiniones de las internas de otros. Y hay internas más importantes unas que otras. Yo creo que hay una interna que es muy importante, que es la interna del partido de gobierno, que es mucho más y es lo que a la gente le interesa. La gente, en realidad, estas internas que hay entre un convencional y un senador... No, bueno, pero hay una disputa interna en el Partido Colorado acá. Sin duda. ¿Pero qué le interesa a la gente? Yo creo que hay una interna mucho más me potente interesa. en el país. Sí, pero vos sos periodista, pero cuando salís y hablas con mucha gente por ahí, lo que le Estás interesa... esquivando, la estás pateando para la cancha. Hay interna más potente que es la interna del Frente Amplio, que tiene responsabilidad de gobierno. ¿Por qué? ¿A qué llevaba este razonamiento? A decirte que hay partidos, todos los partidos jugamos roles, hay un partido en este momento que juega un rol mucho más importante porque tiene la titularidad y la responsabilidad del gobierno. Entonces tiene internas claras que a veces a mí me llama mucho más hablar de ellas porque impactan directamente en decisiones de gobierno que directamente afectan la vida de la gente. Entonces, por eso digo que hay internas y hay internas. Y es que vas a hablar de la tuya. No, yo no tengo problema en hablar de la nuestra. No tengo ningún problema, lo he hecho públicamente, cuando he tenido diferencias las he planteado, no sé si incluso en este mismo programa he planteado las diferencias que tengo. Lo que he dicho siempre, y lo dije el otro día en la convención departamental de Montevideo del partido, que hay que trabajar por la unidad. Y que todos nosotros lo que tenemos que hacer fuerza es trabajar por la unidad, como está haciendo el Comité Ejecutivo Departamental, liderados por la secretaria María Eugenia Rosselló, y todos los sectores del partido trabajando juntos, es trabajar desde esa perspectiva, más allá de los sectores. Porque el partido, como lo digo siempre, tiene más de 180 años, queda. Los candidatos hoy estamos, mañana no estamos, resolvemos irnos. Los sectores hoy están, mañana no están. El partido continúa y es el que ha construido este país en gran medida. Así que, por lo tanto, hay que trabajar por eso. Pero se va a tratar en el comité de ética del Partido Colorado. No, pero si hay una denuncia, obviamente, todas las denuncias de nuestro comité de ética se tratan y se abordan. ¿Ya ingresó? No estoy en conocimiento, porque yo ahora tengo comité ejecutivo nacional, me enteraré cuál es el trámite. Así que está Pero pendiente. si llega automáticamente, mirá, ni va al Comité Ejecutivo Nacional, va directamente a la Comisión de Ética. Está. Ese es el trámite. Y ahí se tiene que tratar Se trata y automáticamente. hay personas muy prestigiosas ahí. Nosotros en su momento lo invitamos y lo votaron al ex canciller Didier Operti, que integra nuestra comisión. Ahora, de ética. ¿cuánto disgusto, cuánta cosa, cuánta cháchara habrá que obviamente no nos vamos a enterar porque en realidad también es parte de una estrategia, no la vas a volcar y exhibir públicamente. Pero hay mucho más de lo que decís por esta denuncia que hubo. A ver, yo creo que como en todo en la vida, siempre hay cosas que se hacen públicas y hay cosas que no se hacen públicas. Porque además de relaciones políticas, hay relaciones personales con muchísima gente. Yo siempre digo que en las actividades que uno desarrolla tiene que cultivar lo humano, que es lo más importante. Y después viene lo laboral, lo político, pero lo humano es lo más importante. Entonces, por supuesto. ¿Estás disgustado con actitudes individuales en este tema? Yo no, sin dar nombres. No. Yo lo que creo es que voy a seguir trabajando como lo he venido haciendo. Ahora metido en la vida política, que no lo estaba tanto. Yo siempre fui militante político, ocupé cargos técnicos en función de mi militancia política y de mi formación, pero nunca había sido legislador. Había estado en comisión, incluso con Pedro Bordaberry, muchos años en el Parlamento, trabajando, coordinando equipos técnicos. Yo creo que hay que trabajar mucho desde la unidad y no desde la división. Te voy a tirar un centro así te desato un A poquito ver. porque claro, hablar de la interna del partido, claro, para soltarte la lengua, ¿no? Que me hables de este año que termina, del primer año de gobierno que termina. Ahí sí te vas a soltar con todo. No, que me hagas un mirá, balance. desde lo político, yo creo que el partido tuvo una elección mucho mejor de la que habíamos tenido antes. A veces se dice el Partido Colorado que está tan mal, que tiene estas disputas internas, que se pelean entre ellos. Pero no nos olvidemos que el Partido Colorado aumentó 100.000 votos de una elección a la otra. Teníamos 4 senadores, pasamos a tener 5. Teníamos 13 diputados, pasamos a tener 17.
Y eso habla bien del partido y que a partir de eso hay que proyectarse para ocupar el lugar que tenemos que ocupar para volver al gobierno. Para mí eso es muy importante. Y esto que veníamos hablando antes es clave. Un partido que no esté unido va a tener problemas electorales ante su performance ante la opinión pública. Es la historia de los partidos, a mi criterio. Por eso trabajo tanto por la unidad partidaria. 2, después de este primer año de gobierno, yo creo que tenemos un claro, algo que ha quedado bien claro. El gobierno está en permanente disputa. Y por eso yo hablaba hace un rato de la interna del Frente Amplio que afecta al gobierno. Tiene por un lado un ministro de Economía que dice, que hace lo que hace, y tiene un Ministerio de Trabajo que dice lo que dice y plantea lo que plantea. Y en este último ejemplo de lo que pasó, ¿no?, en donde el Ministerio de Trabajo plantea presentar un proyecto de ley para aprobar un eventual convenio de la OIT para que los empresarios estén obligados a denunciar previamente los despidos o interrupciones laborales que vayan a hacer en función de sus estrategias comerciales o empresariales, se da de frente contra lo que ha venido sosteniendo el Ministerio de Economía. De hecho, el viceministro salió a decir que no estaban enterados de este proyecto de ley. Entonces, ahí claramente hay unas visiones contrapuestas. Tenés un grupo de senadores y de sectores políticos del Frente Amplio que plantean el impuesto del 1%, el Ministerio de Economía. Yo le pregunté al ministro, bueno, ¿cuál es su posición sobre el impuesto del 1% a los que tienen más dinero? Dijo, no está en la agenda, no lo tenemos previsto. O sea, hay un conjunto de enfrentamiento y de interna dentro del partido de gobierno que hace que el gobierno no haya tomado las decisiones que tiene que tomar y el presupuesto no haya sido lo que tiene que ser, y por eso nosotros lo votamos en contra. Es un año difícil para el gobierno. Yo creo que el gobierno carece de liderazgo, no tiene claramente un liderazgo marcado y lo lleva a tener marchas y contramarchas, y por eso nosotros hemos manifestado nuestra posición y lo vamos a seguir haciendo. ¿El presidente no tiene el liderazgo? Yo lo que creo que tiene el presidente es una persona, yo como lo veo como una persona sencilla, que dice muchas veces lo que piensa, y ahí está el problema, porque por decir lo que piensa genera enfrentamientos con sectores que no piensan como él piensa. ¿Y qué tiene que decir entonces? ¿Lo que no piensa? Yo siempre digo lo que pienso. Lo que creo que hay que hacer en la interna de los partidos es trabajar mucho. Porque vos podés tener visiones distintas, pero si tú pensás que el rumbo es hay que llevarlo adelante. Y no decir algo y después, como un sector te dice que no y empieza el enfrentamiento, dar marcha atrás o mandar emisarios a explicar lo que quisiste decir, que creo que ese es el problema que tiene el presidente. ¿Vos te remitís a lo que dijo sobre la seguridad y Bukele? Bueno, lo que dijo sobre la seguridad, lo que dijo sobre la seguridad y Bukele, o lo que pasó ahora con la salud de los... ¿El policía? No, bueno, ni que hablarlo del policía que no estaba enterado, pero lo que pasa con la salud de los militares mayores que están presos en Domingo Arena. Salió de una cosa, después salió a decir, no, yo llevé un papel, no... Este permanente marcha y contramarcha no le hace bien al gobierno y no le hace bien a él. Porque además yo creo que el gobierno genera muchos problemas y el mismo gobierno no soluciona los problemas que genera, o los soluciona mal. Ejemplo, la ministra de Vivienda, ejemplo, la vicepresidenta del Puerto, ejemplo, el presidente de Colonización, lo de ACE, lo de la Cairo, por ejemplo, le quisieron, o sea, fue contra un sector. Todos pensaban que Cairo no tenía que renunciar y él agarró y desactivó esa bomba en 3 días. Ahí no es un ejemplo de que... Ahí mostró firmeza. Mirá, yo creo que se demoraron mucho en encontrar la solución. Te digo la verdad. La gravedad del tema del Ministerio de Vivienda era para haber tomado una resolución en forma inmediata. Vos acordate que primero el presidente salió y respaldó. Y luego, como empezó a espiralar, terminó, según dicen, yo no lo escuché nunca, según dicen, tomando la decisión de que Cairo renunciara, a pesar de que su sector, el MPP, quería que se quedara. Pero primero hubo respaldo, titubeo, y a los 3-4 días vino la renuncia, que para mí tendría que haber sido de entrada por las circunstancias que se habían dado y por lo mal resuelto. Porque yo creo que acá hubo algo que en el caso de la ministra de Vivienda incidió negativamente, fue la excursión o el tour que hizo sobre su predio, mostrando las casas y cómo intentó minimizar el tema. Eso fue un error importante que afectó la resolución. Sí, fue
Yo lo que creo, que lo dije en algún momento, que lo que hubo fue declaraciones de Cairo y del MPP que le hacían mal al propio presidente, lo llevaron a demorar algunos días a tomar una decisión que yo no sé si la tomó el presidente o la tomó No, alguna a mí no otra me consta. persona. A mí no me consta que A mí la haya tampoco. tomado tampoco el presidente la decisión. A mí no La me consta, comunicó por eso él, digo. pero no sé si la tomó él. Sí, O sí. alguien de su grupo cercano le dijo, vamos a desactivar esta bomba y vamos a sacarla. Bueno, no importa. Fue una decisión contraria No a sabes, los que muchos pero pensaban no- y después le terminó pero no torciendo sabes- la opinión, no, por pero- ejemplo, a Fernando Pereira. Bueno, pero... Diciendo que, bueno, hay que tener autocrítica del pueblo frente a bueno, amplista, pero porque no había sa- una indignación, el indignómetro estaba que explotaba, incluso del votante del Frente Amplio. Está, pero lo que no puedo decir es si la tomó él o no. Pero bueno. No sé, yo qué sé, no sé. O por ejemplo, ¿Pero el último- importa a esta hora? ¿Importa? Bueno, ¿A pero- esta hora? No, pero En teoría sí. A la, No. a la hora de decir si la tomó él o no, sí. O la tomó, o hubo gente que lo rodeó y le dijo, che, desactivó esta bomba. ¿No sabés que lo hizo? Yo creo que hay problemas que se generan en este gobierno, que el gobierno los resuelve mal, los resuelve tarde y los resuelve mal. Por ejemplo, en el caso de Danza, en mi opinión, es un error garrafal lo que hizo la JUTEP. Porque en vez de apagar el incendio, tiró fuego, tiró querosén o nafta en el fuego, desacreditando totalmente al organismo. Porque lo que hicieron fue desacreditarlo absolutamente. Ya cualquier persona informada, o le decís la JUTEP, se resuelven en función de su criterio político. Pero además, Pero eso no pasó también en el periodo anterior. no hubo resoluciones contrarias. Yo creo que hay proyectos de ley presentados que capaz que sería bueno analizarlo ante las circunstancias que se dieron ahora de cambiar a la JUTEP y poner un directorio que tenga otras características. Hay un proyecto de Pedro Bordaberry que se presentó en el presupuesto, que no se votó, que capaz que podría ser un proyecto de ley aparte, de jerarquizarlo mucho más, porque lo que ha hecho esta gente es desvirtuar a la JUTEP. Expliquemos cómo es ese proyecto. Bueno, hay un proyecto de ley presentado donde se exigen determinadas características de formación y personales para ocupar los cargos de la JUTEP. Por ejemplo, haber sido miembro del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, tener trayectoria, formación, títulos académicos, es decir, probada idoneidad, y no que sean designados en función de la confianza política. Como en este caso quizás pasó más o queda más evidente. Pero en el periodo pasado también pasó, No, no. designado por En este confianza caso, política. Sí, yo no digo que no. Lo que te digo es que vos hacés memoria de algún caso como este en el periodo anterior. Yo no lo recuerdo. Un caso tan sonado en donde hubiera tanta polémica No de y la res- decisión se tomara contrario a un lapidario informe técnico como tiene la JUTEP. No de resolución, como en este caso, sí hubo en el periodo pasado algún caso donde la JUTEP omitió su actuación. Ejemplo. Pronunciamiento. Bueno, hubo en los casos de Artigas, Salto, o sea, no hubo un pronunciamiento de la JUTEP contundente respecto a eso, como se había ido en el periodo anterior, ¿no? En el gobierno de Vázquez, cuando la JUTEP fue muy dura con el caso de Raúl Sendic, por ejemplo. Mira, yo me acuerdo que hubo un pronunciamiento contrario en el periodo anterior, que te acordás del Partido Comunista que puso la actual presidenta, hizo renunciar Con el del caso ante la Arena. al representante designado por el Partido Comunista porque se había pronunciado en contra en el caso ante la Arena. Entonces, por lo tanto, a mí esas cosas me llaman poderosamente la atención y no estoy de acuerdo. Y creo que debemos prestigiar a la JUTEP porque además en este caso un informe jurídico claro y contundente de que Danza violaba la Constitución y de que además tiene otras aseveraciones importantes de ese informe que además se pretendió ocultar. Así Sí, que, el informe era muy claro, el informe jurídico, y después la resolución de la JUTEP fue por otro. Sí, por no, otro lado. claro. No, y además vos mirás la fundamentación del voto de Asti, del director de la JUTEP, no sé si la leyeron. Sí, yo la leí. Es terrible, terrible. Porque además dice, entre parte de su fundamentación, dice que como supuestamente el anterior presidente de ACE era de una mutualista y se había contratado esa mutualista, ahora no Cipriani. se puede decir. Sí, claro. Pero yo lo que le digo al director de la JUTEP, que si él tiene alguna evidencia en contra del anterior presidente de ACE, por esa conjunción de intereses que da a entender, pues denúncielo, señor. Usted es director de la JUTEP. ¿Qué hace poniendo ese criterio político partidario en una fundamentación sin iniciar un proceso de oficio en el organismo que usted integra? Son esas cosas que vos decís, en este país pasan, pero pasan tantas que a veces algunas quedan en el olvido. Ahora, el caso de Cipriani,
estás de acuerdo con este hecho que sucede. El caso de Cipriani fue muy claro. Hay otros que también, que alguien que está en una mutualista, Círculo Católico, pasa a ser presidente de ACE y después vuelve a Círculo Católico y entre medio, y no estamos diciendo que haya pasado nada raro, pero por lo menos hay un conflicto de intereses donde ACE termina adjudicándole a Círculo Católico lo que fue Casa de Galicia, una vez que cerró y la liquidó. Pero a ver, yo creo que él había renunciado y si hay alguna circunstancia que evidencie algún conflicto de interés o algo que se hizo mal, que se denuncie por quien considera que se hizo mal y que todos quienes tengan que investigar, investiguen. Yo creo que el hecho objetivo es, era integrante de una mutualista privada, renunció, fue presidente de la mutualista, por llamarlo de alguna manera, el prestador público de salud, luego renunció y luego volvió al sistema privado. A la misma mutualista de la que había renunciado primero. Perfecto. Él ha sostenido públicamente, y ustedes lo podrán invitar y él lo dirá acá, que tuvo varias ofertas y optó por esa. Pero yo creo que acá a lo mejor, por eso yo lo dije hace un rato con el tema que estábamos hablando, si alguien cree algo, si alguien tiene una sospecha, si alguien tiene una duda, bueno, genere los mecanismos necesarios para que las cosas se investiguen y queden claras y se diluciden. Porque no es bueno esto de estar sembrando sospechas sobre personas o sobre actuaciones sin tener evidencia o sin haber siquiera, es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Grito en la pulpería y me callo en la comisaría. Pero no habría que generar un mecanismo como el que justamente se está proponiendo para la JUTEP, de que las designaciones en ese caso no sean políticas, en este caso un mecanismo para que personas que tienen lugares de relevancia después pase un tiempo antes de que vuelvan a la actividad privada. Y bueno, será cuestión de proponerlo. Aquí creo que la norma establece que para poder volver tiene que pasar un año, ¿no? Sí. Entonces, por lo tanto, aquí supongo que se habrá cumplido con ese requisito de volver, porque la gente tiene que seguir viviendo. La gente no va a morir por haber ocupado un cargo. No, eso está claro. Que además, vamos a decir las cosas como son. A mí me tocó ocupar el de la ANEP. Son cargos muy mal remunerados, que eso será otra discusión. Bueno, esa es la otra discusión. En el gobierno pasado nosotros propusimos mejorar los salarios de los presidentes y de los directorios de las empresas públicas y el Frente Amplio votó en contra. Dijo que no, hizo campaña en contra y dijo que no se podía y que era imposible. Sin embargo, ahora está ante la situación opuesta. No me acordaba de aquella discusión yo. Sí, ¿se acuerdan? Sí, Lo sí, propuso en el presupuesto del gobierno anterior. Y el Frente Amplio salió a decir que era deshonesto, que era canallesco, proponer ahí sesudos discursos de actuales senadores. Porque estábamos en pandemia. Estábamos en pandemia, porque no correspondía, momento. porque no era momento, porque el servidor público no tiene que venir a hacer plata, entre otras cosas. Y yo creo que la gente, la plata se hace mientras sea, hablando vulgar y criollamente, mientras sea en forma honesta como la gente quiera, pero se requiere tener un mínimo de remuneración en cargos de alta responsabilidad para poder dedicarse 100%. Que fue lo que le pasó a Danza. Entonces, Y bueno, como nos pasó a varios, ¿verdad? Varios tuvimos que dejar algunas cosas. Yo opté por un mecanismo que está establecido. En su momento fui presidente de la ANEP, opté por un salario mayor que tenía en la administración pública. Porque teniendo un cargo jerárquico por concurso que obtuve, ganaba más que como presidente de la ANEP. ¿Qué cargo tenías? Yo el secretario general de la URSEA. ¿De la qué? De la URSEA. De la la URSEA. Unidad Reguladora de Servicio de Y Energía y ganaba Agua. mejor ahí, Claro. y optaste por eso. Sí. Bueno, muy bien, Robert, ¿te hicimos sudar mucho? Pasó mal en un momento. En el arranque, Sí, Leo, le peleaste mucho. No, pasamos bárbaro. Pero igual eso de que vos dijiste, no, yo siempre digo lo que pienso, es relativo en un político. ¿No? Porque en realidad hay cosas que, por ejemplo, de la interna, que los trapitos se lavan adentro. También, Entonces no decís todo lo que pensás. Pero a ver, vos venís acá y contás todas tus cosas, si me preguntan, no, vos como No, periodista o como... pero yo no digo digo lo que pienso. No, pero yo sí sostengo, yo vengo acá y digo lo que pienso de los temas que ustedes me plantean. Parte de las cosas que No, pensás. lo que pienso. Hay cosas que puedo entender que Hay cosas que no la he dicho. se discuten en la interna del partido. Mirá, yo el otro día en la convención departamental decía eso, que es bien importante hablar también muchas veces. Pasan todos los órdenes de la vida. Si yo voy a la farmacia de la esquina y hablo mal de un vecino porque tengo un problema de vecindad con él y antes no lo hablé con él, seguramente la solución no va a ser la mejor. Entonces, muchas veces hay que hablar primero con los directamente involucrados
y luego plantear lo que uno considere que hay que plantear si no encontró la solución. Yo voy a ir a hablar seguramente a la seccional o a la comisaría a plantear mi problema de vecindad con el vecino si no logro un acuerdo con él antes. Bien bancada. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Robert. Gracias, Robert. Bueno, Gracias, vamos Robert. arriba. Un gusto. Nos vamos a la pausa.